Renunciar a todo lo que el mundo llama éxito no es una derrota. A veces, es el primer paso hacia una vida con sentido. Julian Mantle lo tenía todo: fama como abogado, riqueza desbordante, una mansión, un Ferrari rojo brillante. Y sin embargo, un día colapsó en medio de un juicio. Su corazón no aguantó más. No el físico, el otro, el invisible, el que late sin hacer ruido, pero también se rompe en silencio. Mientras todos pensaban que había muerto o desaparecido, Julian reapareció meses después, irreconocible. No solo por su ropa sencilla o su rostro tranquilo, sino porque su mirada ya no estaba vacía, estaba en paz. Este libro no es una historia de pérdida, es una historia de despertar, de soltar lo que brilla por fuera para descubrir lo que arde por dentro. Bienvenidos a Biblioteca de Audiolibros, tu espacio para crecer, entender y transformar tu vida desde adentro. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1. El precio del éxito mal entendido. Hay una ironía cruel en la vida moderna. Cuanto más tienes, más vacío puedes sentirte. Y cuanto más alto llegas, más difícil se vuelve recordar por qué empezaste a subir. Julian Mantle era el ejemplo perfecto de eso. Uno de los abogados más brillantes del país, con fama, dinero, reconocimiento, y una agenda tan llena que apenas podía respirar. Su vida se medía en audiencias ganadas, en cifras bancarias, en relojes caros, pero no en pausas, ni en silencios, ni en momentos reales de presencia. Una asistente que trabajó con él durante años contó que Julian no tenía tiempo ni para comer sentado. Siempre comía de pie, leyendo documentos, gritando por teléfono o revisando su agenda. Tenía éxito, pero no tenía paz, ni espacio para preguntarse si ese éxito valía el precio que estaba pagando. Ese precio se cobró una parte de su vida que no se ve en los currículums: su bienestar físico, emocional y espiritual. Hasta que una mañana, en plena audiencia, su cuerpo dijo: «Basta». Cayó al suelo frente a todos. Y mientras los médicos corrían a auxiliarlo, el silencio se instaló como nunca antes. No era un infarto cualquiera, era un colapso interior. Una vida sin balance, finalmente exigiendo ser escuchada. Julian sobrevivió, pero algo dentro de él ya no quiso regresar. Vendió su mansión, regaló sus pertenencias y desapareció por meses. Muchos pensaron que se había rendido, que había perdido la razón, pero en realidad la estaba recuperando. Lo que aprendió en ese tiempo, en los Himalayas, junto a sabios que no sabían de trajes ni de cifras, fue algo que jamás imaginó en las oficinas de su antigua vida. Que el verdadero éxito no es acumular, es comprender. Ejemplo: imagina que tienes el coche más costoso, la casa más grande y la agenda más ocupada, pero no tienes salud, ni descanso, ni relaciones reales. ¿Eso es éxito? ¿O es simplemente otra forma de estar atrapado? Julian entendió que su antigua vida estaba construida sobre pilares frágiles: la aprobación externa, la validación de otros, el miedo al fracaso, y que cada logro solo era una pastilla momentánea contra un vacío más profundo. Los monjes que conoció no tenían lujos, ni fama, ni posesiones, pero tenían algo que él nunca había sentido: serenidad, energía limpia, miradas firmes. Dormían bien, caminaban con presencia, sonreían sin motivo aparente. No porque fueran ingenuos, sino porque habían elegido vivir desde dentro hacia afuera. Y esa fue la lección que lo transformó. No necesitas renunciar al mundo para encontrar paz, pero sí necesitas cambiar desde dónde vives en él. No es el Ferrari el problema, es por qué lo compraste. No es el trabajo lo que te destruye, es cómo te relacionas con él. Este primer capítulo es una invitación a revisar qué entiendes tú por éxito. Si te estás vaciando para alcanzar algo que ni siquiera sabes si deseas. Si estás sacrificando salud, tiempo, relaciones, descanso, solo por llegar a un lugar que,
tal vez ni siquiera existe. Porque a veces no se trata de llegar más alto, se trata de volver a lo esencial. Y el camino hacia una vida con propósito no empieza con un viaje al otro lado del mundo. Empieza con una pregunta honesta. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo, con mi energía, con mi vida? Julian se hizo esa pregunta cuando ya era tarde. Pero tú no tienes que esperar a que algo colapse para hacerla. Todavía estás a tiempo. Capítulo 2. El despertar después del vacío. Cuando alguien lo pierde todo, suele haber dos caminos: hundirse o despertar. Julian eligió lo segundo. Pero no fue un proceso inmediato, fue una reconstrucción, un reinicio desde el silencio. Después de vender sus bienes, dejó atrás la ciudad y comenzó a buscar respuestas. No sabía lo que buscaba exactamente, solo sabía que no podía volver a la vida que llevaba. Viajó por la India, preguntando, escuchando, observando. Durante semanas, no encontró más que ruido, respuestas a medias y filosofía vacía. Hasta que un día, en un pueblo remoto, un anciano le habló de los sabios de Sivana, un grupo de monjes que vivían en lo alto del Himalaya, completamente alejados del mundo moderno. No eran famosos, no publicaban libros, no daban entrevistas, pero sus vidas eran el reflejo de una paz que parecía inquebrantable. Julian no dudó. Caminó durante días para encontrarlos, y cuando por fin lo hizo, supo que había llegado. No por lo que vio, sino por lo que sintió. Un silencio lleno, una energía cálida, una calma que no dependía de nada externo. Ejemplo: cuando entras en un lugar donde nadie tiene prisa, donde cada gesto tiene intención, y donde las palabras no son necesarias, tu cuerpo lo nota, respira distinto, baja las defensas, y empieza a recordar lo que es estar vivo. Julian fue recibido con respeto, pero no con admiración. Allí, nadie valoraba los logros del mundo exterior. Lo que importaba era el nivel de presencia, la limpieza interior, la conexión con uno mismo. Y así empezó su verdadero entrenamiento, no para acumular más, sino para soltar lo innecesario, para recordar lo que siempre estuvo ahí, pero había sido enterrado por años de ruido. Capítulo 3. El jardín de tu mente. Uno de los primeros aprendizajes que recibió Julian fue tan simple que parecía infantil. El sabio Yogi Raman le dijo: «Tu mente es como un jardín. Si no siembras flores, crecerán malas hierbas». Julian sonrió, pensando que era una metáfora básica, pero luego entendió que era una verdad profunda, porque cada pensamiento que alimentamos da forma a nuestra vida. Las ideas que dejamos crecer en la mente terminan por definir nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestros días. Ejemplo: si al despertar lo primero que piensas es «no tengo tiempo», «esto es un caos» o «no puedo más», estás sembrando ansiedad. Pero si decides plantar pensamientos como «hoy es una oportunidad» o «respiro y avanzo», los frutos son otros. Los sabios le enseñaron a Julian a vigilar sus pensamientos como un jardinero cuida cada semilla. No se trata de negar la tristeza o la duda, sino de no regarlas, de no darles más espacio del necesario. Yogi Raman decía: «No puedes controlar todo lo que pasa fuera de ti, pero puedes elegir qué dejas entrar en tu mente». Con el tiempo, Julian aprendió a meditar, a observar sus pensamientos sin juzgarlos, y a cambiar el diálogo interno. Descubrió que su mayor enemigo no había sido el estrés, sino lo que él mismo se decía cada día. Capítulo 4. La torre del faro interior. En la cima del monte donde vivían los sabios de Sivana, había una antigua torre de piedra. No tenía luz ni adornos, pero todos los días, al amanecer, los monjes se reunían a meditar frente a ella. Cuando Julian preguntó por qué, Yogi Raman respondió: «Es nuestro faro interior». La torre simbolizaba algo que Julian había olvidado: la necesidad de tener una visión clara, un propósito que guíe tus decisiones, tu energía
tu rumbo. Sin ese faro, cualquier viento puede desviarte. Durante años, Julian había perseguido metas externas, pero nunca se preguntó qué quería realmente. Solo cumplía expectativas, ganaba juicios, cerraba tratos, pero su alma estaba a oscuras. Los sabios lo guiaron para que buscara dentro de sí aquello que realmente quería. No lo que otros aplaudían, sino lo que su corazón anhelaba en silencio. Ejemplo. Si hoy te detienes y preguntas, ¿qué me haría sentir pleno, más allá del dinero o la imagen? Tal vez sientas miedo, pero también claridad. Porque cuando sabes lo que realmente importa, el camino se vuelve más liviano. La torre del faro no era un lugar físico, era un recordatorio diario de mirar hacia adentro antes de seguir caminando afuera. Capítulo 5. La práctica del Kaizen. Una mejora constante, aunque sea pequeña, transforma una vida entera. Esa era una de las frases favoritas de los sabios, y uno de los pilares que más impactó a Julian. Ellos lo llamaban Kaizen. Kaizen significa mejora continua. No esperar a que algo esté roto para arreglarlo. No esperar a tener todo claro para empezar. Es avanzar cada día un poco, con intención, con humildad. Julian entendió que su antigua vida estaba llena de extremos. O lo hacía todo perfecto, o no lo hacía. O ganaba, o perdía. Pero nunca se permitía avanzar paso a paso. Nunca valoró el progreso invisible. Los monjes practicaban Kaizen en todo, desde cómo respiraban hasta cómo servían el té. No había acciones pequeñas, solo conciencia profunda. Ejemplo. Si hoy decides leer una página más, respirar 10 segundos antes de hablar, o apagar el teléfono media hora antes de dormir, eso es Kaizen. No se nota al principio, pero con el tiempo, cambia tu realidad. Julian descubrió que no necesitaba transformar su vida en un día, solo comprometerse con mejorar un poco, todos los días. Capítulo 6. El poder del tiempo bien vivido. El tiempo es el recurso más democrático del mundo. Todos recibimos 24 horas al día, pero la diferencia está en cómo lo usamos. Esa fue una de las lecciones más duras para Julian. Durante años, había corrido detrás del reloj, siempre tarde, siempre ocupado, siempre con la sensación de no llegar, hasta que comprendió que no era falta de tiempo, era falta de prioridades. Los sabios le enseñaron que el verdadero dominio del tiempo no está en hacer más, sino en vivir mejor cada momento. Le mostraron cómo planificar con intención, cómo decir que no sin culpa, y cómo valorar el descanso tanto como la acción. Ejemplo. Si dedicas 20 minutos de tu día a contemplar el silencio o a compartir una comida sin pantallas, no estás perdiendo tiempo. Estás ganando vida. Julian empezó a ver cada día como una obra de arte. No buscaba llenarlo, sino darle forma. Y esa diferencia marcó el inicio de su equilibrio. Capítulo 7. El dominio de uno mismo. Julian solía pensar que la disciplina era una prisión, una palabra fría que sonaba a rigidez, a autocontrol extremo. Pero entre los sabios de Sivana, descubrió una verdad diferente. La autodisciplina no es represión, es libertad. Yogi Raman le explicó que dominarse a uno mismo es el arte de cumplir con las promesas que te haces. Es elegir lo correcto aunque no sea lo fácil. Es sostener el compromiso incluso cuando nadie está mirando. Ejemplo. Cuando decides no revisar tu teléfono cada 5 minutos y en cambio, concentrarte en lo que tienes frente a ti, estás ejercitando el músculo de la atención. Eso también es disciplina. Los sabios practicaban pequeños rituales para fortalecer su voluntad. Despertarse antes del amanecer, cuidar cada movimiento, mantener la palabra dada. No lo hacían por exigencia. Lo hacían porque sabían que cada acto de autocontrol fortalecía su mente. Julian entendió que su antigua vida estaba llena de hábitos automáticos, muchos de ellos destructivos. Ahora estaba aprendiendo a vivir con intención, a construir una voluntad tan firme
que ninguna tormenta pudiera arrastrarla. Capítulo 8. El valor del silencio. Durante los primeros días en el monasterio, Julian se sintió incómodo con tanto silencio. Estaba acostumbrado a hablar, argumentar, llenar el espacio con ideas, pero allí el silencio no era vacío. Era parte esencial del aprendizaje. Uno de los sabios le dijo: cuando hablas, repites lo que sabes. Cuando callas, escuchas lo que no sabías. Fue entonces cuando Julian comenzó a descubrir el poder de observar, de respirar antes de responder, de dejar que una emoción pase antes de actuar. Comprendió que muchas veces no necesitamos más palabras, sino más presencia. Ejemplo: si en una discusión decides guardar silencio por unos segundos antes de responder, no estás perdiendo la conversación, estás ganando claridad. El silencio también le permitió a Julian reconectar con su cuerpo, con su intuición, con emociones que había reprimido durante años. Comprendió que no se trataba de dejar de hablar para siempre, sino de elegir con más conciencia cuándo, cómo y para qué decir algo. Y así, descubrió una sabiduría que no había encontrado en ningún libro. Capítulo 9. Cultiva la gratitud a diario. En su antigua vida, Julian rara vez se detenía a agradecer. Siempre estaba mirando lo que faltaba, lo que venía después, lo que aún no había alcanzado. Pero en Sivana, cada día comenzaba con un pequeño ritual de gratitud. Los monjes agradecían el amanecer, la comida, la salud, el aprendizaje, no por obligación, sino porque sabían que el agradecimiento era una forma de recordar lo suficiente que ya está presente. Ejemplo: si hoy te detienes a agradecer por alguien que te escucha, por un cuerpo que respira o por el alimento en tu mesa, estás cambiando tu vibración interior. Estás entrenando a tu mente para ver lo que sí hay, en lugar de lo que falta. Julian comenzó a escribir cada noche 3 cosas por las que se sentía agradecido. Al principio fue difícil, pero con el tiempo, su mirada cambió. Empezó a ver belleza en lo cotidiano, y esa práctica transformó su manera de estar en el mundo. Capítulo 10. Sirve sin esperar nada a cambio. Uno de los momentos más reveladores para Julian fue cuando presenció a un anciano sabio atender durante horas a un viajero enfermo, sin quejarse, sin pedir nada. Cuando le preguntó por qué lo hacía, el sabio respondió: el servicio es la expresión más alta del amor. Julian comprendió que en su vida anterior había servido, pero siempre esperando algo a cambio: aprobación, dinero, reconocimiento. En Sivana, el servicio era una forma de conexión espiritual. Ejemplo: cuando ayudas a alguien a cruzar la calle, escuchas con atención a quien lo necesita, o das sin anunciarlo. Estás cultivando un corazón generoso, uno que no acumula, sino que comparte. El servicio desinteresado le enseñó a Julian a soltar el ego, a salir de su propio drama, a mirar el sufrimiento ajeno y actuar, no desde la culpa, sino desde la compasión. Y entendió que servir no es sacrificarse, es recordar que todos estamos conectados. Capítulo 11. Encuentra alegría en lo simple. Julian se sorprendió de cuánto se reían los sabios. No eran solemnes ni rígidos. Se divertían con pequeñas cosas, con una fruta compartida, con una historia, con una caminata al atardecer. No necesitaban estímulos externos para estar en paz. Descubrió que su antigua búsqueda de placer, restaurantes caros, viajes rápidos, lujos constantes, no era verdadera alegría, era distracción. La alegría auténtica, según los sabios, nace de estar presente, de dejar de correr detrás del más y empezar a ver el ahora. Ejemplo: si tomas un té sin mirar el teléfono, si observas la lluvia por un minuto sin pensar en nada más, estás volviendo a lo esencial. Estás encontrando alegría en lo simple. Julian comenzó a disfrutar momentos que antes ni notaba, y comprendió que la felicidad no está en el destino, sino en la forma en que caminamos cada día.
Capítulo 12. Protege tu energía como un tesoro. No todo lo que te rodea merece tu atención. No todas las conversaciones, noticias, personas o pensamientos suman. Esta fue una de las lecciones más poderosas que Julian aprendió al final de su estancia en Sivana. Yogi Raman le dijo: así como no comes cualquier cosa, tampoco deberías dejar entrar cualquier cosa en tu mente. Julian entendió que parte de su agotamiento venía de estar expuesto constantemente a lo tóxico: quejas, conflictos, ruido. Por eso, los sabios elegían con cuidado qué palabras pronunciar, qué pensamientos alimentar, qué vínculos cultivar. Ejemplo: si decides alejarte de alguien que solo se queja o dejar de consumir noticias que te drenan, no estás huyendo, estás protegiendo tu paz. Y eso también es una forma de amor propio. Julian comenzó a vivir con un nuevo principio. Cuidar su energía era cuidar su vida, porque donde va tu atención, va tu fuerza, y no hay nada más valioso que eso. Capítulo 13. El equilibrio entre ambición y paz. Julian sabía que renunciar a su estilo de vida anterior no significaba dejar de tener sueños. Los sabios no predicaban el abandono total de la ambición, predicaban el equilibrio, la diferencia entre desear crecer y obsesionarse con llegar. La ambición sana impulsa, la ambición mal entendida destruye. Yogi Raman le enseñó que una vida plena se construye con propósito, pero también con espacio. Espacio para respirar, para disfrutar, para detenerse. No se trata de dejar de avanzar, sino de no olvidar hacia dónde caminas ni a costa de qué. Ejemplo: si trabajas largas horas para mejorar tu vida pero pierdes contacto con tu familia, tal vez es momento de reevaluar. No se trata de dejar el trabajo, sino de ponerle límites, de recordar que el éxito no se mide solo en cifras, sino en cómo te sientes por dentro. Julian comenzó a construir nuevas metas, sí, pero ahora con base en su bienestar. No quería volver a correr detrás del tiempo, quería caminar con él. Capítulo 14. El legado de una vida con sentido. Una noche, Julian se sentó con uno de los sabios mayores. Le preguntó cómo sabía que había vivido bien. El anciano respondió: lo sabrás cuando no tengas miedo de mirar atrás. Ese fue uno de los momentos más silenciosos y reveladores de su viaje, porque Julian había acumulado fama, pero no recuerdo. Había vivido rápido, pero sin dejar huella verdadera. Los sabios enseñaban que el legado no es lo que se deja en una cuenta bancaria, es lo que se deja en el alma de los demás. Es cómo hiciste sentir a las personas que cruzaron tu camino. Ejemplo: si cada vez que alguien te recuerda, lo hace con cariño, con gratitud, con respeto, eso es un legado. No necesitas grandes logros, solo un corazón presente. Julian comenzó a hacerse una nueva pregunta cada mañana: ¿qué puedo hacer hoy que tenga sentido, aunque sea pequeño? Y con esa guía, su día ya no se medía en productividad, sino en significado. Capítulo 15. Vive con intención, no con piloto automático. Una de las prácticas más importantes que Julian adoptó fue la de detenerse cada día a revisar cómo había vivido. No se trataba de juzgarse, sino de observar. Los sabios tenían un ritual nocturno. Antes de dormir, repasaban su jornada. ¿Qué pensamientos los habían dominado? ¿Qué emociones habían sentido? Si habían actuado con compasión, si habían dicho lo que debían, si habían escuchado cuando era necesario. Esa revisión diaria no era una obligación, era una brújula interna. Ejemplo: si cada noche apagas la luz y te preguntas, ¿qué hice hoy que me acerque a quien quiero ser?, te estarás conociendo mejor. Y ese conocimiento es el primer paso hacia cualquier transformación real. Julian entendió que vivir con intención no significa tener todo bajo control. Significa estar despierto en medio del movimiento, decidir en lugar de reaccionar, elegir en lugar de repetir. Capítulo 16.
Abraza la simplicidad como camino. Julian estaba acostumbrado a complicarlo todo. Más reuniones, más proyectos, más decisiones. En Sivana descubrió que la verdadera riqueza está en la simplicidad. Los sabios vivían con poco, pero no era pobreza, era elección. Cada objeto que tenían cumplía un propósito. Cada hábito era útil. Cada palabra tenía peso. Yogi Raman decía, quita lo que no es esencial, y lo que importa brillará. Ejemplo. Si limpias tu agenda de compromisos innecesarios, tu casa de objetos olvidados, tu mente de pensamientos repetitivos, tendrás más espacio. Y en ese espacio, volverá la claridad. Julian comenzó a aplicar ese principio. Aprendió a decir no sin culpa, a tener solo lo que usaba, a hablar cuando realmente tenía algo que decir. Y fue así, quitando peso, como empezó a sentirse más liviano por dentro. Capítulo 17. El arte de volver al presente. Había pasado toda su vida entre el pasado, culpas, logros, errores, y el futuro, planes, temores, metas, pero nunca en el ahora. Los sabios le enseñaron que el presente es el único lugar donde la vida ocurre. Todo lo demás es memoria o anticipación. Cada vez que Julian intentaba escapar al futuro, volvía con un ejercicio simple: observar su respiración, caminar sintiendo el suelo, comer saboreando, escuchar sin pensar en qué responder. Ejemplo: si estás con alguien y en lugar de pensar en lo que dirás, simplemente lo escuchas con todo tu cuerpo, estás practicando presencia. Y esa presencia es sanadora para ti y para el otro. Julian aprendió que el presente no es aburrido, es profundo, pero requiere práctica, y como todo lo valioso, se cultiva día a día. Capítulo 18. Lleva el templo contigo. El día en que Julian dejó Sivana, uno de los sabios le dijo: todo lo que viviste aquí no está en este lugar. Está dentro de ti, el templo lo llevas contigo. Ese fue el cierre perfecto. Porque Julian había temido volver al mundo real, a la ciudad, a la presión, pero entendió que el cambio no había sido externo, era interno. No se trataba de huir del mundo, se trataba de entrar en él con una nueva mirada, con nuevos hábitos, con un alma más firme, más suave, más viva. Ejemplo: si sales a trabajar, a cuidar a otros, a enfrentar desafíos, pero lo haces con pausa, con intención, con conciencia de lo que estás sembrando, entonces no has perdido nada de lo aprendido, lo estás encarnando. Julian regresó a la ciudad, no a su antigua vida, sino a una nueva versión de ella, más simple, más real, más libre. Y esa fue su mayor transformación. Capítulo 19. El coraje de vivir diferente. Cuando Julian regresó al mundo que había dejado, nada había cambiado, excepto él. Las calles seguían igual, los edificios, las noticias, el ruido, pero él ya no reaccionaba igual. Donde antes había prisa, ahora había pausa. Donde antes había juicio, ahora había comprensión. Donde antes había urgencia, ahora había claridad. Y fue entonces cuando enfrentó su prueba más grande: cómo mantener la paz interior en medio del caos cotidiano. Muchos lo miraban con escepticismo. Pensaban que había perdido ambición, que había renunciado a su carrera, que estaba demasiado tranquilo. Pero Julian no necesitaba explicar nada, porque su mirada ya no buscaba aprobación, solo verdad. Ejemplo: si decides tomarte una hora para leer en silencio, mientras todos a tu alrededor están en redes sociales, eso es un acto de coraje, porque ir contra la corriente no siempre es visible, pero es profundamente transformador. Julian comprendió que el verdadero cambio no es lo que muestras, sino lo que sostienes, y que vivir diferente no requiere permiso de nadie, solo decisión. El coraje más difícil no es hablar,
es vivir con coherencia en un mundo que aplaude el exceso y la velocidad. Capítulo 20. La sabiduría es práctica, no teoría. A lo largo de su viaje, Julian recibió muchas enseñanzas, ideas hermosas, principios sabios, prácticas antiguas. Pero lo que más valoraron los sabios fue esto: no importa cuánto aprendas, si no lo aplicas. La sabiduría real no está en saber mucho, sino en vivir diferente. Yogi Raman lo dijo con claridad antes de despedirse. Lo que marca la diferencia no es lo que entiendes, sino lo que haces cada día con lo que entiendes. Ejemplo: puedes haber leído 10 libros sobre meditación, pero si no respiras consciente ni un minuto al día, no estás cambiando nada. Puedes hablar de bienestar, pero si no cuidas tu descanso, tus palabras se vacían. Julian hizo de cada principio una rutina, no rígida, sino viva. Se levantaba temprano, agradecía, meditaba, ayudaba a otros, revisaba su día antes de dormir, no como tarea, como una forma de honrar lo que había descubierto. Y así, su vida no se volvió perfecta, pero sí plena, porque la paz no viene de que todo esté bajo control, sino de saber que estás caminando con conciencia. Conclusión: la verdadera riqueza está dentro. Este no es un libro sobre un Ferrari, ni sobre un monasterio. Es un libro sobre volver a lo esencial. The Monk Who Sold His Ferrari no te pide que renuncies a todo. Te pide que no te pierdas en el camino, que recuerdes quién eres cuando apagas el ruido, que entiendas que puedes tener éxito, sin perder el alma en el intento. Julian aprendió que el propósito no se encuentra al final de una carrera, se encuentra en la forma en que eliges vivir cada paso. Y esa lección es también para ti. Tal vez no puedas irte a los Himalayas, tal vez no tengas un monje que te enseñe en persona, pero tienes el poder de detenerte, de observar, de simplificar, de priorizar tu bienestar y de empezar, hoy, una vida con más sentido. No se trata de hacer grandes cambios, se trata de hacer pequeños actos con gran conciencia. Esa es la verdadera revolución. Gracias por ser parte de este viaje con Biblioteca de Audiolibros.